Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El periodista brasileño Wilson Pimentel informó a través del portal torcedores.com que el arquero peruano Pedro Galese se encuentra en la órbita del Club Internacional de Porto Alegre. Incluso se habla que ya hubo algún acercamiento con el representante del jugador. Según se informa, el Pulpo no habría llegado a un acuerdo para renovar su contrato, que vence en junio, con el Orlando City del MLS, por lo que puede firmar un preacuerdo con cualquier equipo sin el que el club norteamericano sea compensado. Sin duda, la idea de jugar en el Brasileirao atrae mucho a Galese, tomando en cuenta que en enero de este año fue ofrecido a clubes como el Botafogo, el Flamengo, el Gremio y el Vasco da Gama. Sin embargo, William Pimentel informó que las negociaciones no prosperaron. Más allá del interés del club brasileño, el técnico del Inter, Mano Menezes, no estaría muy convencido que Galese llegue al equipo colorado, porque considera que si Perú clasifica al Mundial, no lo podría utilizar en la última parte del Brasileirao. Por ahora, lo del portero nacional es una opción, aunque también se comentó que clubes de México, Argentina y Chile también desearían contar con el golero de la selección peruana. El portal torcedores.com habló con uno de los representantes del Ecuador y les dijo que había recibido una oferta económica bastante ventajosa por parte del Internacional. Veremos entonces cómo termina esta nueva novela del fútbol peruano. Y tal como se los avisamos en el video anterior, el caso de Byron Castillo seguirá dando más capítulos a pesar que la FIFA ya cerró el caso en favor de la selección ecuatoriana. Y es que la piconería chilena es inmensa, tanto que el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Pablo Milat, y el abogado Eduardo Carletzo salieron en conferencia de prensa para explicar los pasos que seguirán en esta telellorona. Independientemente de todas las pruebas fuertes y fidedignas que presentamos, sorprendentemente el fallo no nos favoreció. Las instancias que vienen hoy en día es esperar la fundamentación de este fallo, que va a orientar de cierta forma la apelación que nosotros vamos a realizar posteriormente. Si no hay una resolución favorable para nuestro país y nuestros intereses, vamos a ir al TAS, que es un proceso natural que se hace cuando no se acepta un fallo directo en contra de nuestra federación, con pruebas muy elocuentes y muy fundamentadas, legales, de ambos países, ya sea tanto de Ecuador como de Colombia, y vamos a seguir en esa senda. Por otro lado, el abogado de Byron Castillo, José Mazú Espinel, trapeó el piso con las pruebas presentadas del reclamo chileno ante la FIFA, explicando por qué les negaron la razón. Chile basó su reclamo en redes sociales y documentos falsos. Sacaron partidas de nacimiento de un homónimo, pero que se escribe Baren, con A, una persona nacida en Colombia. Realmente metieron la pata y se han ganado el repudio de mucha gente a nivel mundial por un reclamo que nunca tuvo razón de ser. Para acabar, el futbolista Byron Castillo fue anunciado como nuevo refuerzo del León de México. A través de las redes sociales, el cuadro de la Fiera anunció la llegada del jugador ecuatoriano que se unirá al equipo de cara a la próxima temporada en el fútbol azteca. De esta manera, el defensa norteño será compañero de Santiago Ormeño, que permanecerá en el equipo Esmeralda pese a las críticas de la hinchada. Y las malas noticias continúan llegando a Alianza Lima, ya que se pudo conocer en Ovación que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió sancionar a 5 jugadores victorianos tras los reclamos violentos de los blanquiazules al árbitro Jonathan Zamora al final del partido contra el Sport Huancayo el pasado domingo. La comisión disciplinaria se basó en el informe del juez del encuentro y, de acuerdo a ello, el jugador con la sanción más dura es el arquero suplente Jonathan Medina, quien ha sido suspendido con 6 fechas sin poder ser convocado. Y esto no es todo para el plantel íntimo, ya que Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Osvaldo Valenzuela y Oslin Mora fueron castigados con 3 partidos cada uno por sus actos tras el encuentro en Huancayo. De esta forma, Alianza Lima
pierde a 5 jugadores para las últimas fechas del torneo Apertura y el inicio del Clausura, aunque el club íntimo tiene la opción de apelar este fallo de la Comisión Disciplinaria de la Federación. Y yendo al compadre, en conferencia de prensa, el administrador de Universitario de Deportes, Gian Ferrari, anunció lo que les anticipamos ayer, la designación de Manuel Barreto como nuevo director deportivo del equipo merengue. Como se recuerda, Barreto llegó al club de ATE para asumir el proyecto de fútbol de menores, área en la que empezó a trabajar en la parte física y mental de las divisiones inferiores, así como la infraestructura. Es por ello que la dirigencia estudiantil decidió otorgarle el nuevo puesto según Gian Ferrari. Nosotros sí queremos hablar de un proyecto y es por eso que tenemos acá a Manuel Barreto. Necesitábamos, dentro del perfil que buscaba, una persona analítica, que conozca de análisis, una persona metódica, que sepa de metodología, una persona profesional, una persona seria, una persona capacitada y estudiada, no por algo tiene la licencia UEFA, uno de los pocos profesionales en el fútbol peruano que tiene licencia UEFA. Y agradecerle a Manuel porque ha asumido este reto como director deportivo y me hizo énfasis, Manuel, con referencia al cargo de director deportivo, no gerente deportivo, sino director deportivo, porque su esencia es ser director técnico, pero su preparación está en crear estructura, en hacer estructura, y esto abarca análisis, metodología y todo lo que ya mencioné, porque se va a hacer cargo evidentemente de todo esto que estamos hablando. Queremos sacar canteranos, ¿quién mejor que Manuel, que los conoce a todos? Queremos potenciar al primer equipo, ¿quién mejor que Manuel, que ha sido entrenador, que conoce de metodología, que conoce de estilos, que conoce de perfiles, que tiene contactos a nivel internacional y nacional con muchos entrenadores, preparadores físicos, asistentes técnicos, exfutbolistas, representantes de jugadores. Ahora Barreto será el encargado de tomar las decisiones deportivas en Universitario. El primer gran desafío será traer un nuevo entrenador o ratificar a Jorge Araujo en el banco de la U, así como los refuerzos para el torneo Clausura en la Liga 1 Betson y la salida en préstamo de algunos futbolistas del primer equipo merengue. Por otro lado, el equipo de reservas de la U goleó por 3-0 a la reserva de Alianza Lima en el estadio de la ELU en Pueblo Libre. Los goles del partido llegaron por intermedio de Carlos Olivos, Francisco López y Jorge Agüed. De esta manera, los cremas obtienen su segundo triunfo consecutivo en el torneo de promoción y reservas y por ahora lideran el grupo B con 6 puntos. Recordemos que el campeón de este torneo tendrá como premio la suma de 2 unidades al primer equipo de su respectiva liga en la tabla acumulada. La selección peruana de fútbol arribó a Doha tras 2 horas de retraso en su vuelo desde Barcelona. El equipo nacional pisó suelo catarí, donde iniciará su última etapa de sus entrenamientos de cara al partido del lunes, donde deberemos enfrentarnos a Australia en el repechaje intercontinental. El equipo patrio, con Ricardo Gareca a la cabeza, se hospedará en el Hyatt Regency Orix, donde descansarán y luego tendrán su primera práctica el sábado por la tarde en Doha, y el domingo en la mañana tendrán su último gran entrenamiento previo al partido del 13, donde, dicho sea de paso, según el gerente de selecciones nacionales, Antonio García Pae, el equipo peruano no reconocerá el campo de juego del Ahmad Bin Ali Stadium de Rayán, donde a partir de la 1 de la tarde nos jugaremos el pase al grupo D de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y hablando de esta fecha, el Poder Ejecutivo al final decretó este lunes 13 de junio como feriado recuperable para que la fanaticada peruana pueda ver en vivo e indirecto este partido. Veremos si en caso clasificamos al Mundial al día siguiente, también den feriado, tal como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski en el 2017, porque la posible algarabía de la clasificación seguramente se trasladará hasta el día siguiente. La misma algarabía con la que la hinchada peruana recibió al plantel de la bicolor en el hotel de concentración en Doha, Qatar. Esperemos entonces que podamos hacer valer nuestro favoritismo en la cancha y volver a un mundial de manera consecutiva por segunda vez en nuestra historia. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!